Matías sufrió un accidente muy grave cuando se desplomó sobre él una cinta transportadora que estaba desplazando. Se le desequilibró e impactó contra el suelo y le cayó encima. Bueno, esto es lo que puede pasar cuando las empresas asignan tareas sin informar de los riesgos y sin dar una formación mínima para el desempeño. Soy Luis Piñero y esto pudo haberse evitado, una serie para fomentar la cultura preventiva a través del conocimiento de casos reales de accidentes de trabajo en Andalucía. Bueno, pues llevaba 3 días contratado en una empresa de Córdoba dedicada a la venta de grano. Entre otros equipos usaban una cinta transportadora portátil, bueno, pues que se sostenía con un bastidor con ruedas. La altura se ajustaba con la manivela, entonces las semillas llegaban en saco y se dejaban caer sobre la tolva para elevarlas e ir formando montones consecutivos, bueno, desplazando el equipo manualmente hacia atrás. Al terminar, bueno, pues Matías tenía que retirar la máquina, la levantó hacia arriba para poder arrastrarla así con menos esfuerzo. Entonces de pronto perdió el equilibrio, se le fue hacia adelante, chocó contra el suelo y se produjo el abatimiento del conjunto que se cerró bruscamente cayendo sobre el operario que quedó allí aprisionado de cintura para abajo. Además, sufrió lesiones muy graves con hemorragias internas, daños en la pelvis, en la columna vertebral y también un traumatismo en el cráneo. Ahora vamos a realizar una prueba de causas para comprender mejor los factores que contribuyeron al accidente. El daño se produjo porque el pie de rodaje se plegó y cayó todo el conjunto. Y esto pasó porque la estructura perdió el equilibrio y chocó. Pero el colapso de todo se produjo porque fallaron los topes que delimitaban el recorrido de elevación. El informe determinó que ese defecto fue por un mantenimiento insuficiente. Y es que la empresa pues no disponía del manual donde el fabricante indicaba cómo hacer las revisiones. Por otro lado, no pudo mantener la máquina por su peso y por llevarla en una posición muy inestable, levantándola demasiado y en posición muy inclinada. También se le descontroló por tener que hacerlo solo, sin ninguna medida de prevención. Y trabajaba así porque la empresa le asignó esas tareas sin estar capacitado y sin darle la formación necesaria y porque ni siquiera el servicio de prevención informó sobre ese riesgo. Bueno, pues se trabajaba sin medidas preventivas. Por ejemplo, la carga no podía ir así colgada y peores cosas podían haber pasado. El accidente se habría evitado si el servicio de prevención hubiera evaluado el riesgo y a Matías, bueno, pues le hubieran dado instrucciones, indicaciones para desplazar la cinta con una menor inclinación y con al menos 2 o 3 personas elevando ligeramente la parte inferior e ir tirando suavemente. Los topes de seguridad no hubieran fallado con un mantenimiento adecuado. Y es que todo venía indicado en el manual de instrucciones, pero bueno, no lo tenían. Judicialmente se reconoció el incumplimiento de la empresa incluso con recargo de prestaciones. Otro tema fueron las secuelas, porque la mutua determinó su recuperación sin ningún impedimento, pero Matías, disconforme, solicitó la incapacidad permanente total. De hecho, se estimó su demanda, pero se le declaró en situación de incapacidad permanente parcial, o sea, el término medio ni estaba tan impedido ni tan recuperado como pretendía la mutua, que por cierto fue condenada a hacer efectivo el abono de la prestación.